Aquí nos encontramos entonces, hermanos, dije Miqueas capítulo 7, esa es la base bíblica, Miqueas capítulo 7, y vamos a leer del verso 7 al 20. La verdad es que cuando uno lee el Antiguo Testamento, a ratos se hace un poco difícil de entenderlo, de asimilarlo, pero ya después cuando lo podamos desarrollar y cuál es la intención del mensaje en esta tarde, que pueda ser de bendición para nosotros. Fíjese usted entonces, capítulo 7, del verso 7 en adelante, dice: Mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él, hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Él me sacará a luz, veré su justicia. Y mi enemiga lo verá, y la cubrirá vergüenza. La que me decía: ¿dónde está Jehová tu Dios? Mis ojos la verán, ahora será hollada como lodo de las calles. Viene el día en que se edificarán tus muros, aquel día se extenderán los límites. En ese día vendrán a ti desde Asiria y las ciudades fortificadas, y desde las ciudades fortificadas hasta el río, y de mar a mar, y de monte a monte. Y será asolada la tierra a causa de sus moradores, por el fruto de sus obras. Apacienta a tu pueblo con tu cayado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busqué pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío. Pondrán la mano sobre su boca, se ensordecerán sus oídos. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra, temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esta es la base, hermanos, para poder compartir un mensaje en el día de hoy. Y fíjese que en medio de todas las luchas, en medio de todas las batallas, en medio de todos los quehaceres, porque de verdad, por cierto, que este tiempo, hermanos, se hace difícil. Yo no sé si usted se siente que todo es fácil y que pareciera ser todo miel sobre hojuelas, pero la verdad es que no es tan así. La vida en general cada día presenta más dificultades. Y créanme que esta semana no me di cuenta cuando ya era domingo de nuevo. Yo no sé si a usted le pasó, pero esto está tan rápido, esto funciona tan rápido, y pasan los días, y usted cada día se levanta a enfrentar dificultades, a enfrentar el apremio, ¿verdad?, de todo lo que esto significa. Y en medio de todo esto, hermanos, Dios nos dice hoy día que nos regocijemos en Él. Amén. Dios quiere que nos regocijemos en Él. Y esto puede ser tan sencillo. Usted hay muchas cosas que las sabe, pero es necesario recordarlas. Es necesario recordarlo porque, mire, en medio de los afanes de cada día, nosotros perdemos fácilmente muchas veces la dirección de nuestra vida. Y nos afanamos, y perdemos, ¿verdad?, esta comunión hermosa que Dios quiere tener con nosotros, de ser nuestro sustento, nuestra fortaleza, y que siempre, sea lo que esté sucediendo, sus ojos siempre estén puestos en Él. Que no nos perdamos, hermanos, en el intento, porque de verdad que a ratos, y a muchos les puede estar pasando, a ratos hace muy difícil. Es mucha la tensión, son muchas las cosas que nos agobian, hay mucha incertidumbre, hay mucho el mismo mal que uno ve, hermanos, en este mismo sistema, ¿verdad?, en donde las noticias, no quiero ser apocalíptico, pero de verdad que las noticias a uno lo asombran. Me mostraban un video, no sé si será cierto, pero del Costanera Center se suicidó una persona, del último piso y lo grabaron y se ve y se siente el golpe abajo, cómo cae. Y tantas cosas, hermanos, que uno ve cada día.
Hoy día con la tecnología tenemos acceso a mucha información y de verdad que da un poco de temor. Acá en el barrio hace unas semanas atrás, no sé si sería acá, pero también por un ajuste de cuentas asesinaron a una jovencita. No sé si tendría más de 20 años, pero por ahí, y así de simple. De verdad que es un poco preocupante, más nuestros quehaceres del día a día. Bueno, hoy día, hermanos, en medio de esta vorágine en la cual vivimos, vamos a ver a este personaje, a Miqueas, este profeta de Dios, que si usted lo ve en el capítulo 1, voy a ir citando algunas partes, usted tiene el texto ahí, ¿verdad? Voy a ir citando algunos versos para que podamos entender un poco el contexto. Miqueas, dice la palabra en el capítulo 1, procedía de un pueblo llamado Moreset, y esto estaba situado aproximadamente a 40 kilómetros de Jerusalén, al sudoeste de Jerusalén. Este profeta Miqueas fue contemporáneo al profeta Isaías. ¿Cuántos han oído de la profecía de Isaías, de los que están acá? ¿Han oído de Isaías ustedes? Fíjese que Isaías es uno de los profetas, ¿verdad? Son todos importantes. Se habla, no sé si han oído profeta mayor y profeta menor. ¿Lo han oído, verdad? Se habla de profeta mayor porque sus escritos son más extensos, no es porque sean más importantes. Y profetas menores es porque sus escritos son más cortitos, ¿verdad? Miqueas es un profeta menor, pero su mensaje siempre, ¿verdad?, venido de Dios, siempre iba a ser un mensaje ungido por el Espíritu Santo para el pueblo. Bueno, fue contemporáneo a Isaías y ejerció su actividad o profetizó. Mire, este Miqueas profetizó en el reino del norte y en el reino del sur, tanto en Judá como en Samaria, que era la capital del reino del norte. La particularidad de Miqueas justamente fue que él profetizó en los dos reinos. Ahora, para hacer un poco un pequeño resumen del libro, el libro de Miqueas se puede partir o se puede seccionar en tres partes. La primera, que va del capítulo 1 al capítulo 3, cuando usted lo pueda leer, se va a descubrir algunas cosas. En estos primeros capítulos, hermanos, predominan algunas cosas de temas sociales. Miqueas era un campesino humilde, era un campesino, ¿verdad? Trabajaba la tierra y él veía cómo los poderosos, cómo los dueños oprimían a los pobres, cómo los oprimían, cómo los estrujaban, ¿verdad?, de alguna forma. Y en base a eso, él empieza a hacer su labor de profeta, elevando su voz al cielo y de alguna forma cuestionando en tonos extremadamente duros cuando él reprende a Samaria y a Jerusalén, a estos dos reinos, por la maldad de sus gobernantes. Mire, en el capítulo 3, del verso 1 al 3, no los vamos a leer, solamente voy a hacer la mención, ¿verdad?, de que en ambos reinos, tanto en el norte como en el reino del sur, se fomenta la maldad. El pueblo está lejos de Dios. Mire, el hombre lejos de Dios va a caer en pecado. Definitivamente el hombre separado de Dios, haciendo su propia voluntad, cae en pecado y se separa de Dios y comienza a hacer su propia voluntad. Como decía anteriormente, en el capítulo 3, del verso 1 al 3, se habla de que los gobernantes y los poderosos están actuando en contra de la voluntad de Dios. Mire, dice aquí en el capítulo 3, dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Los está cuestionando. Ustedes están siendo injustos, ustedes están actuando con injusticia. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne sobre sus huesos, están oprimiendo, está cuestionando a estos gobernantes. Del capítulo 3, del 9 al 10, habla de la injusticia de los jueces. Mire, en el verso 9 y 10 dice, oíd ahora estos jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Está cuestionando a aquellos hermanos que son los jueces, aquellos que están encargados de llevar la justicia. En el capítulo 3, del 5 al 7, se está cuestionando también a los sacerdotes y los profetas, porque es más, hermano, aún aquellos que están encargados de ministrar a Dios al pueblo están corrompidos.
los profetas y los sacerdotes. En el 5 dice, así ha dicho Jehová acerca de los profetas, que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer le proclaman guerra contra él. Mire, fíjese, aún aquellos que están para ministrar en el templo están corrompidos. Si uno mira un poco la actualidad, hermanos, los gobernantes y los poderosos no oprimen al pueblo. Así es. Y los jueces, hermanos, yo no digo que todos, ¿verdad? Porque de repente uno puede echar a todos en el mismo saco, pero un número importante de gobernantes y poderosos no es que oprimen al pueblo, no es que un número importante también de jueces actúan con injusticia, no es que también un número importante hoy día de líderes, no me gusta usar la palabra líderes, pero de aquellos que están para guiar al pueblo, ¿no están corrompidos también? ¿En cuántos lugares, hermanos, se está predicando un mensaje que es totalmente distinto a lo que Dios ha establecido en su palabra? ¿Cuántas personas hoy día se levantan entregando un mensaje de Dios que no corresponde, llevando a la gente a la prosperidad, llevando a la gente a poner la vista en las cosas terrenales y no en lo eterno? Bueno, así es en ese tiempo. Y fíjese que de modo que por causa de todas estas personas que están actuando de esta manera, dice que Sión, el monte de Dios, será un campo arado. Jerusalén se convertirá en montones de ruinas y el monte de la casa se cubrirá de bosque. ¿Sabe lo que está diciendo el profeta? Mire, el pueblo está en esta condición. Y como el pueblo, ¿verdad? Gobernantes, jueces, sacerdotes y todo el pueblo, por tanto viene el juicio de Dios. Así era en el Antiguo Testamento, venía el juicio de Dios. ¿Cómo se llama? Jerusalén va a quedar destruido. Eso es lo que decía el profeta. Dios va a traer juicio sobre el pueblo. Eso eran los primeros 3 capítulos. En los capítulos siguientes, del 4 al 5, en la segunda sección del libro, todavía se escucha un eco de las amenazas, pero el pensamiento de Miqueas ahora predomina la esperanza de un tiempo último. Porque si bien es cierto, el pueblo se va corrompiendo y el hombre se va perdiendo, pero hay un tiempo, hermano, hay un tiempo en donde estas cosas van a terminar. Y en el que Judá e Israel, los 2 reinos, ¿verdad?, andarán en el nombre de Jehová nuestro Dios eternamente y para siempre. Hay un tiempo donde Dios va a restaurar todas las cosas. Amén. Hay un tiempo donde este desorden que podemos ver, Dios va a establecer la paz absoluta y completa, donde Israel también va a poder ver al Mesías, que es Jesucristo, y va a ser restaurado. Por aquí hay algunas voces y hay alguna enseñanza donde dice que Israel se perdió y que Israel ya no va a ser tomado o restaurado nuevamente. Y resulta que si fuera así, eso podría contradecir o contradice la palabra de Dios, porque en el capítulo 9, el apóstol Pablo es inspirado por el Espíritu Santo, donde dice que cuando entre el último, que se convierta, el último que entre por la gracia de Dios a Jesucristo, luego va a ser restaurado Israel. Luego Israel vendrá a ser salvo. ¿Y por qué? Porque Dios le prometió a Abraham, le prometió que su pueblo era su pueblo escogido. Y como Dios promete, hermanos, Dios cumple. Amén. Dios cumple. Bueno, en el capítulo 4-5 se está hablando de que hay un tiempo, hay esperanza, donde Judá e Israel estarán juntos. Entonces habrá salvación. Jerusalén será restaurada y acudirán a ella todas las naciones diciendo: vengan y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob. Allí conocerán los caminos del Señor. En el capítulo 4, en los versos 1 y 2, dice: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de los montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y andaremos por sus veredas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. También, hermanos, en el capítulo 4 y 5, fíjese que los profetas no solo eran usados para traer palabra de Dios al pueblo y hacerlos volver del error, sino que también Dios los usaba para traer palabras proféticas con respecto a lo que habría de suceder, no solo para el pueblo, sino que en los tiempos postreros. Y cuando digo tiempos postreros, hasta que viniera el Mesías, porque Miqueas también es usado para traer profecía bíblica respecto a la venida del Mesías. En el capítulo 5, en los versos
2 y 5, dice que de Belén, ¿dónde nació Jesús? En Belén. Se cumple la profecía dicha por Dios en el Antiguo Testamento. De Belén, el pequeño pueblo en donde nació el rey David, saldrá otro rey, dice él. En el 5:2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Fíjese que aquí está hablando, hermanos, de el rey que será sobre Israel. El rey de Israel viene siendo Jesucristo, ¿verdad? El llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Salió de Belén, pero dice además, mira, que hay un detalle que nos hace de alguna forma entender un poquito más de lo que significa la deidad de Jesucristo. Algunos dicen que Jesús es creado. Nosotros sabemos que Jesucristo es eterno al igual que el Padre. Dice que sus salidas, en este pasaje dice que sus salidas son de los días de la eternidad. O sea, ¿de cuándo termina eso? Nunca. Nunca, porque siempre ha sido con el Padre. Desde el principio ha estado con el Padre. Lo único que ha hecho Jesús es que en algún momento de su eternidad decidió tomar forma humana y venir a morir a esta tierra, en un cuerpo mortal, ¿verdad? Igual que el nuestro, para morir por nuestros pecados. Ese es el contexto de Jesús. Esa es la forma de Jesucristo. Y en el verso 5, ¿verdad? Dice, y este que nace en Belén, este que es el rey para Israel, ¿qué será? Dice, y este será nuestra paz. Jesús, por Isaías, es llamado también, un niño os es nacido, dice él, príncipe de paz. Jesús es el que puede traer paz a nuestro corazón. Y por último, hermanos, la última parte de estamos solo en la introducción, por si acaso, cuando digo por último, ustedes dijeron, ya, no me libré ya, me libré, terminó. Y por último, la tercera sección, ¿verdad? Los capítulos 6 y 7, se está dirigiendo particularmente a Israel. Y en el profeta, hermanos, hay un intenso acento de amargura cuando el profeta reprocha la infidelidad con que el pueblo responde a la bondad de Dios. ¿Saben que cuando leía esto, me hacía sentir un poco esto de cómo Dios es tan bueno con nosotros y cómo nosotros somos tan infieles con Él? Dice que Miqueas está triste porque Dios le lleva la palabra al pueblo para que el pueblo pueda ser restaurado y el pueblo se vuelva a Dios, al Dios verdadero. Dios restaura, Dios bendice al pueblo y el pueblo rápidamente se prostituye, ¿verdad? Como lo dice a través del profeta Oseas. Fíjese que la analogía que se hace entre Dios y su pueblo, ¿verdad? Es el novio con Jesucristo y nosotros somos la novia. ¿Y qué hace la novia, hermanos? En este caso, en esta relación de amor con Jesús, la novia se prostituye, fornica con las cosas del mundo, se va tras las cosas del mundo y se aparta de su novio que es Jesucristo. Por eso Miqueas en esta parte, ¿verdad? Dice, siente amargura, tristeza, porque Dios ha sido tan bueno con el pueblo y el pueblo responde con tanta infidelidad. En el 6:3, ¿verdad? Dice, pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Fíjese la pregunta que Dios nos hiciera a nosotros. Porque dice él, en Israel triunfa la maldad. Capítulo 6, versos 10, ¿verdad? Y en el 7:6. No estoy predicando de esto, hermanos, propiamente tal, estoy haciendo mención a algunos textos solamente. Y dice que es tanta la corrupción moral que la amistad se desvanece, se pierden las amistades, la justicia se compra y se vende. O sea, si yo pago, me hacen justicia. La desconfianza incluso entre los cónyuges, la desconfianza entre los esposos y las esposas, la recíproca falta de respeto termina destruyendo las familias. Mire, el hombre, ¿verdad? En pecado, el hombre separado de Dios, va a la destrucción total. Se destruyen las familias, se destruyen las relaciones con los hijos y así sucesivamente.
el hombre lejos de Dios va a la perdición. No obstante, hermanos, de este panorama desolador, en la profecía de Miqueas prevalece la esperanza sobre todos estos males. Hermanos, hay esperanza. ¿Amén? Hay esperanza. Y nosotros sabemos que hay esperanza porque quizás nosotros también tuvimos en algún momento en un punto de destrucción, camino a destrucción o en medio de una destrucción. Pero en medio de esa situación hay esperanza. Hay esperanza sobre todos estos males. La seguridad, hermanas y hermanos, de que todavía el Señor tendrá misericordia de los suyos. Este pequeño remanente de su heredad, que haya quedado limpio de sus pecados y sus infidelidades, hermanos, tras la prueba purificadora de Dios que traerá sobre Israel, pero también sobre nosotros. Porque también hay esperanza para nosotros. Nosotros sabemos que nuestra esperanza está en Jesucristo. Él es la esperanza de gloria, Él es la esperanza de restauración también para nosotros. Fíjese que al final del libro, Miqueas expresa su confianza en que el Señor se deleita en la misericordia. Bendito sea el Señor. 7:18, en el 7:18 dice: ¿qué Dios como tú perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Se deleita en misericordia. Cuidará a Israel también en el futuro. Lo pastoreará como ya lo hizo en el tiempo pasado cuando lo sacó de Egipto y le mostró todas sus maravillas. Ahora bien, ahora recién vamos a entrar, hermanos, a la materia. Y la verdad es que es bastante sencillo. Lo único que queremos comprender es que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. ¿Amén? El gozo del Señor sea nuestra fuerza. Las palabras finales del profeta, al final del capítulo 7, hermanos, nos dan causa de su abundante gozo, porque el Dios de Miqueas es el Dios nuestro también. ¿Amén? El mismo Dios de Miqueas. Cuando Él ve y dice, Dios habla y la gente no escucha, la gente no quiere obedecer, cada uno anda en su propio camino, va a venir juicio, va a venir desastre. Y aún así, Él tiene esperanza porque Dios es Dios de misericordia. El Dios de Miqueas es el Dios mío, pero también es el Dios suyo. Y en ese Dios nos vamos a deleitar. Hermanos, primero, la gozosa confianza de Miqueas. Mire, las siguientes proclamaciones que ya las leímos y a lo mejor usted las pasó por alto, en vista a condiciones muy deprimentes, hermanos, parecen ser las expresiones espontáneas de un corazón satisfecho y gozoso. Yo tengo mi corazón satisfecho y gozoso en el Señor. ¿Usted también? Quizás hoy día hay cosas que vienen a su mente y a su corazón que le lleva o le saca esa idea de su vida. Dios quiere, hermanos, porque así lo es. Dios es bueno. Amén. Dios es misericordioso. Amén. Dios es justo. Dios es santo. Todas esas virtudes están en nuestro Dios. No se lo olvide. Fíjese que lo que hace Miqueas, y ahora vamos a desglosar estos últimos versitos del capítulo 7, en medio de toda esta dificultad y en medio de sus propias dificultades, Miqueas en el verso 7 del capítulo 7 dice: mas yo a Jehová miraré, mas yo a Jehová miraré. ¿Dónde están sus ojos hoy día? En medio de su dificultad, en medio del panorama oscuro, ¿dónde están sus ojos? Yo le pregunto ahora, ¿en quién está mirando usted? ¿Dónde está su confianza? ¿Dónde está su fortaleza? Yo pongo mis ojos en el Señor. ¿Usted dónde va a poner sus ojos? Mire, en medio de este panorama oscuro, nosotros ponemos los ojos en nuestro Dios. La mirada, mire, la mirada arriba siempre es clara para el alma creyente. Si usted es un creyente, si usted es un hombre y una mujer de fe, su mirada en medio de la oscuridad del panorama, su mirada tiene que estar hacia arriba. Amén. Eso le va a dar claridad a su alma. Eso le va a dar vida a su alma. Eso le va a dar lo suficiente para que usted pueda seguir adelante. Aunque la mirada hacia afuera y hacia adentro sean oscuras y nubladas y atemorizantes. La mirada, así como lo fue para Miqueas, la mirada suya también tiene que ser puesta en el cielo. Dice el Señor: miradme a mí y sed salvos. Así dice el Señor: mírenme a mí y ustedes serán salvos. Yo les voy a sustentar en medio de sus necesidades. Así también David, cuando escribe el Salmo 121, los versos 1 y 2, y dice: alzaré mis ojos a los montes.
¿de dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿De dónde viene el socorro para usted? Su socorro no viene de un hombre, su socorro no viene de su jefe, su socorro no viene del médico, su socorro no viene de su papá, de su mamá, su socorro viene de aquel que hizo los cielos y la tierra, de Jehová, el Señor. Él, de ahí viene mi socorro. Hermano, está bien, nos podemos ayudar, nos podemos sustentar como el cuerpo de Cristo, pero no se olvide que el que hace todo es nuestro Dios. Su mayor fortaleza está en el Señor, porque los hombres fallamos, los hombres nos equivocamos. ¿Cuántos a lo mejor esperaron esta semana que les llamaran y nadie les llamó? Y Dios deja de ser Dios porque nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Quién le llama o quién cada día en su despertar está despierto y le dice, hija o hijo, ¿cómo amaneciste? ¿Cómo estás? ¿Se ha acordado usted en la mañana cuando usted abre sus ojos y en el afán? Y ahí está papá Dios dispuesto, ahí atento a su oído. Hola hija, hola hijo, ¿cómo estás? Te quiero bendecir en este día, te quiero fortalecer. ¿Dónde están sus ojos, hermanos? Quizás levantamos, muchas veces también me puede pasar, las preocupaciones me hacen levantarme y mirar el suelo y ir pensando en qué voy a hacer, y no soy capaz de alzar mis ojos al cielo y decir, gracias Señor por este nuevo día que me concedes. Tu socorro y mi socorro viene del Señor. Él, solamente Él nos podrá dar lo mejor. ¿Qué más dice el verso 7? Dice, mas yo a Jehová miraré. Pero no solo miraré, sino que hay otra palabra más ahí. ¿Qué dice? Esperaré al Dios de mi salvación. Esperar. Hermanos, yo espero en el Señor. ¿Usted lo quiere al tiro? Hay que esperar. Hay que esperar. ¿Cuántas cosas quiere al tiro usted? Muchas. Yo lo quiero ahora. ¿Cómo es el mundo? Llámame a esta persona y dile que quiero hablar con él. ¿Cuándo? Ahora, porque yo quiero las cosas ahora. Es más, no solo ahora, las necesito para ayer. ¿Es así o no? Así es el mundo hoy día. Demanda, demanda, demanda. Y nosotros queremos establecer lo que el mundo ha impuesto en nuestra vida, nosotros lo queremos hacer con Dios. Señor Dios, hoy día, necesito hoy día. Haz esto hoy día. Le empezamos a dar órdenes. ¿Sabe lo que dice Miqueas? En medio de este panorama oscuro, dice, no solo yo voy a poner mis ojos en el cielo, Señor, yo voy a esperar en ti. Yo voy a esperar en ti. La mirada es un destello. Uno mira y dice, Señor, y ya como que hay que volver de nuevo. Hermano, el tiempo de espera puede ser un tiempo de prueba. Pero si esperamos en la salvación de Dios, Dios vendrá. Dios traerá salvación. Dios traerá la necesidad. Si está en su voluntad y es algo que bendice, ¿verdad?, su vida, Dios lo va a hacer. Amén. Dios lo va a hacer. Por tanto, mientras esperamos, ¿qué esperamos nosotros como cristianos? ¿Qué esperamos? Díganlo fuerte. ¿Quién dijo? A ver. Estamos esperando el regreso de Jesucristo, hermanos. Eso estamos esperando. Y mientras tanto Jesús regresa, acuérdense que una vez que Él venga, ¿qué va a pasar con esto? Va a ser pasado. Sus dolores, sus sufrimientos, sus angustias ya pasaron. Viene un tiempo nuevo. Viene el tiempo de la gloria, viene el tiempo del gozo eterno. Los hermanos de Tesalónica, de la iglesia en Tesalónica, ¿verdad? Ellos se habían convertido al Dios verdadero, habían dejado los ídolos de lado, ¿cierto? Y ahora esperaban al Hijo de Dios de los cielos, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso para ellos era esperar. ¿Está esperando usted también? ¿Usted está esperando la solución del problema o está esperando que Jesús regrese? Las dos cosas. Para ser honesto, las dos cosas, ¿verdad? Esperamos las dos cosas, que los problemas se puedan solucionar, pero no se olvide que Jesús va a regresar por usted. Entonces, en medio de esperar que se solucione el problema, yo tengo que intentar pedir o en la paciencia, ¿verdad?, como el fruto del Espíritu, esperar en el Señor, esperar en el Señor. Dios no es malo, hermanos. Si nos dio a su Hijo, hermanos, si dice Romanos capítulo 8, si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo nos dará también las cosas que nosotros necesitamos? Y usted dice que lo necesito, que yo lo necesito, pero ¿sabrá Él si usted lo necesita o no? Y si no lo da, ¿por qué será? ¿Será
lo suficientemente sabio para que hoy día Él no pueda estar respondiendo alguna oración suya? Yo creo que Dios es sabio. Es todo sabiduría y confío porque Él me ha mostrado y me ha demostrado su amor. Yo veo su amor en Jesucristo, en la cruz por mis pecados. Yo no sé si usted lo ve, pero Él me mostró su amor y yo quiero confiar en Él. Aun cuando todo sea adverso, yo confío en Él. Pongo mi vista en el cielo y espero en el Dios de mi salvación. Verso 8, dice, tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque, ¿qué dice? Aunque caí, me levantaré. Hermanos, porque aunque caí, me levantaré. Aunque caiga, me voy a levantar. Aunque caiga, me voy a levantar, de modo que el enemigo, por cada caída, quedará prontamente frustrado. ¿Sabe que el enemigo de Dios, el diablo, como dice la Biblia, o Satanás, se alegra cuando usted como cristiano, como un hijo de Dios, está en el suelo, por causa de sus dificultades, por causa de sus problemas? Si usted cayó, ¿sabe lo que tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacerse? Levántese, levántase. ¿Está en el suelo? ¿Pecó? Si pecó, ¿qué tiene que hacer? Lo primero, pedir perdón, arrepiéntase, pida perdón, ¿y qué más? Vamos arriba. No se puede quedar en esa condición. Usted, un hijo y una hija de Dios, no puede quedarse en esa condición. Si usted ha caído, usted se va a volver a levantar. Amén. Porque quedarse en el suelo, el enemigo se burla y usted se separa. ¿Eso es lo que usted quiere en su vida? Hablábamos hace unas semanas atrás. Yo me aferro al Señor y no me voy a soltar. Y como Jacob se tomó al ángel y dijo, yo no te suelto hasta que me bendigas. Y se aferró. Y así también nosotros nos tenemos que aferrar al Señor. En caso de que caigas, ya sea abiertamente o secretamente, levántate antes que el enemigo tenga tiempo de regocijarse. El diablo se deleita cuando un cristiano cae. ¿Usted le quiere dar alegría al diablo o quiere dar alegría al corazón del Señor? Al Señor, ¿verdad? No estamos libres de caer. Dice Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Mire, el justo cae, puede caer varias veces, pero ¿sabe lo que hace? Se levanta. Mas el impío, el que no tiene a Cristo, va a pecar, y va a pecar. Usted está en la obligación, si es una hija o un hijo de Dios, para que se levante, se va a levantar. Yo pongo mi vista al cielo, yo espero en el Dios de mi salvación, y aunque caiga, me voy a levantar. Y en el mismo verso 8, dice, y aunque more en tinieblas, ¿qué dice? Jehová será mi luz. El Señor es mi luz, es mi fortaleza. ¿De quién voy a temer? Dice el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hermanos, aunque ande en valle de sombra, dice el Salmo 23, en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. Estoy confiado, porque Él, ¿verdad? Él es la bendita luz que alumbra mi vida. En el verso 9 dice, la ira de Jehová soportaré, porque pequé contra Él hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia. Habré de soportar. Parece que esta palabra ira como que nos asusta, nos intimida. Y por cierto, ira es algo fuerte, ¿verdad? Es como la demanda de la justicia de Dios. Y dice Miqueas que es necesario, hermanos, que cuando seamos disciplinados por Dios, no seamos soberbios, altivos, sino que seamos humildes y seamos capaces de reconocer. Necesitamos de la corrección de nuestro Dios. Necesitamos de la disciplina. Fíjese que Job encausó o entregó su causa a Dios y dijo, Dios, júzgame, Señor, júzgame. Y fíjese que Dios juzgó la causa de Job y lo recompensó por su paciencia. Quizás usted puede estar diciendo, Señor, ¿por qué tantas cosas sobre mi vida? Intento hacerlo mejor. Señor, júzgame, porque yo sé que hay pecado en mí. El que dice que no peca es mentiroso, dice la Biblia, y hace mentiroso a Dios. ¿Usted necesita ser juzgado por Dios cada día? Dice
David en los Salmos dice, Señor, escudriña mi corazón, escudriña, ve a lo más profundo, a las cosas que están en lo más interno de mi corazón. No solo lo que la gente puede ver, sino que lo que está en lo más profundo de mi corazón. Límpiame con un hisopo, límpiame por dentro, saca todo aquello, ¿verdad?, que necesita ser restaurado. Júzgame conforme a tu justicia, oh Jehová Dios. Hermanos, hemos visto varios aspectos, ¿verdad? Pero para ir cerrando, porque no pensé que me iba a demorar tanto. Solamente para cerrar, razones gozosas para tal confianza. De los versos 18 al 20 tenemos lo que ha sido reconocida como la expresión sin paralelo del carácter lleno de gracia de nuestro Dios. Dice, ¿qué Dios como tú? En el verso 18, ¿verdad? 7:18. ¿Qué Dios como tú que perdona la maldad? Hermanos, Dios perdona la maldad. Qué consolación el saber que su perdón puede extenderse a nuestra falta de rectitud o de principio moral en nuestros tratos con nuestros semejantes. ¿Habrá alguien perfecto aquí? Nadie. Pero Dios perdona nuestras caídas, hermanos. ¿No es eso maravilloso? ¿Qué es lo que tiene perdido su mente y su corazón de no reconocer la virtud, la gracia de Dios que nos ha dado en Jesucristo? Hoy día estamos ahogándonos, ¿verdad? Y yo con esto no voy a cuestionar la situación que pueda estar viviendo cada uno de nosotros. Pero queremos ver en medio de las dificultades el gozo que el Señor pueda poner en nuestro corazón. Bienaventurados, dice el Salmo 32:1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Mi transgresión ha sido perdonada y ha sido cubierto mi pecado. ¿Sabe con quién? Con Jesucristo. Bendito sea Dios por Jesucristo que perdona mis pecados. Dios perdona la maldad y ¿sabe qué más? En el mismo verso 18, olvida el pecado. ¿No es maravilloso eso? Dios olvida el pecado. Hermano, está dispuesto a pasar por alto nuestras transgresiones a su santa ley. Y cuando digo pasarlas por alto, para con nosotros, porque con Jesucristo no las pasó por alto. Jesús pagó el precio por nosotros y por eso las pasa por alto, ¿verdad? El hecho de que nosotros podamos transgredir su ley. A veces, hermanos, somos soberbios frente a Dios, demandamos, pedimos, le pedimos cuentas y está en nuestra naturaleza humana. Aún Dios, conociendo nuestra condición, aún así está dispuesto a perdonar nuestro pecado. ¿Qué más? No retiene para siempre su enojo. En el mismo verso hay tantas cosas que dice ahí. ¿Quién como tú, Dios, que perdona la maldad, olvida el pecado, no retuvo para siempre el enojo? Hermanos, su enojo es tan justo y tan santo como el amor. Pero en gracia, Dios no retiene su enojo porque el amor ha triunfado. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, que cuando abundó el pecado, ¿qué pasó? Sobreabundó la gracia. Había tanto pecado en el mundo, pero Dios, habiendo tanto pecado, sobreabundó su gracia fue más grande, ¿verdad? Nos podemos regocijar cuando vemos la prueba del don de Dios en su amado Hijo Jesucristo. Mire, voy a enunciar lo demás, usted lo puede leer después con detenimiento. Dios se deleita en misericordia. Su delicia está en su misericordia, esa que se renueva cada día. Vive yo, dice Jehová el Señor, que no me complazco en la muerte del malvado, sino que se vuelve el malvado a su camino y pueda vivir. Él volverá a tener compasión de nosotros, pondrá bajo sus pies nuestras iniquidades, eso dice el verso 19, echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y con esto termino. Hebreos, hermanos, esta carta es hermosa, como toda la Biblia. Hebreos capítulo 10, por favor, si usted lo busca, verso 10 en adelante, dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, y ciertamente todo sacerdote está día a día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo,
porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, Miqueas en el verso 20 dice que Dios cumplirá sus promesas. Yo creo que Dios va a cumplir las promesas. Amén. Y eso me hace regocijarme. Y por eso el apóstol Pablo a los filipenses, él escribiendo de una cárcel, Filipenses, en Roma, ¿verdad? Escribiendo a los filipenses en el capítulo 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Y otra vez digo, regocijaos. Hermanos amados, en medio de las dificultades, en medio de panoramas a veces oscuros y difíciles, el llamado de Dios al ver su bondad, su gracia y su misericordia es que nos regocijemos en Él. Amén. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, queremos darle gracias una vez más, pero muchas veces con nuestras cabezas, pensando en una y otra cosa, en los problemas que se nos vienen. Señor, podemos ver que a través de su palabra, nuestros ojos deberán estar en el cielo, esperando solamente en usted. Padre Celestial, no permita, Señor amado, que las dificultades de la vida nos hagan poner nuestra vista en el suelo. Señor, y aún cuando podamos caer, quedarnos derrotados. Señor, si caemos, nos vamos a levantar en el nombre de Jesucristo. Señor, tú has abierto una puerta para la caída de tus hijos. Y no es que nos aprovechemos de eso, Señor, sino que por causa de nuestra naturaleza humana podemos caer. No vamos a andar en pecado, pero si hubiéramos caído, Padre, nos arrepentimos, pedimos perdón y nos ponemos de pie nuevamente. Son tantas las virtudes de su gracia, esa misericordia que se renueva cada día. No podemos, Señor, flaquear, sino que en estas horas somos renovados en nuestras fuerzas. Padre, purifica nuestra mente y nuestro corazón y permítenos seguir fuertes, Señor, esperando de los cielos el regreso de Jesucristo. Permítenos, Señor, ser un testimonio vivo en medio de una generación adúltera y perversa. Permítenos, Señor, santificarnos para que no solo la palabra, su palabra, sea con poder, sino que el testimonio de vidas entregadas a Cristo, santificadas, puedan ser usadas como vasos de honra para que muchos más vengan al conocimiento de la verdad. Padre Celestial, bendice a tus hijas y a tus hijos en esta hora. Ponles gozo, Señor, que nos podamos regocijar en Jesucristo en medio de nuestras dificultades, como le hicieron aquellos hombres, como lo fue Miqueas, como lo fue David, como lo fue el mismo apóstol Pablo en medio de sus sufrimientos. Él nunca sacó su vista de Jesucristo y tú, Señor, respondiste porque tú eres fiel. Te bendecimos, Dios amado, en esta hora y damos muchas gracias porque su palabra siempre podrá darle esa agua fresca a nuestra alma. Le bendecimos y le honramos orando en el nombre de Jesús.